Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python y en este video particular lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar el penúltimo capítulo, más bien dicho, de nuestro curso que tiene que ver con la visualización de datos, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí como título, Introducción a la visualización de datos, ¿ok? Bien, hasta el momento, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos estudiado en este curso? Hemos estudiado cómo modularizar nuestros programas, ¿verdad? Cómo crear módulos aparte del programa principal, cómo crear librerías. Hemos estado estudiando algunos módulos especiales como el módulo MAT, el módulo estadístico. Hemos visto algunos módulos de álgebra como el módulo SymPy. Hemos trabajado con el módulo NumPy, el módulo Pandas, ¿verdad? Para la estructura de información. Y lo que nos estaría faltando es cómo visualizar datos, ¿verdad? Si yo tengo un dataset no me refiero a un conjunto de datos y, por ejemplo, los quiero visualizar en un gráfico, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Es posible hacer eso en Python? Bueno, la verdad es que sí, tenemos un par de librerías que nos van a ayudar a eso y eso es lo que vamos a comenzar a estudiar en esta parte, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí cómo comenzar ya a diseñar gráficos, ¿ok? Vamos a estar trabajando en esta parte básicamente tres tipos de información visual. Por un lado, vamos a aprender a graficar funciones, ¿ya? Funciones como las que uno trabaja en cálculo. Después vamos a estudiar lo que son los gráficos estadísticos, ya los gráficos de barra, los histogramas. Y después vamos a ver un poco de manejo de imágenes, ya cómo cargar una imagen, cómo aplicar algunos filtros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para tener una idea general de cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, para hacer todo esto, vamos a utilizar una librería especial que se llama Matplotlib. ¿Ya? La librería que vamos a utilizar es la librería Matplotlib. ¿Ya? Esta librería es una librería no integrada de Python que nos permite diseñar gráficos, ya tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones. ¿Ok? Particularmente nosotros lo vamos a utilizar para graficar eh, diseños en dos dimensiones, pero uno puede generalizarlos a algunos gráficos en tres dimensiones, ¿ok? Entonces vamos a instalarlo, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, vamos a abrir la terminal y para poder instalarlo, bueno, el formato de siempre, ¿verdad? Pip3 install y ponemos matplotlib, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí pip3 install matplotlib. ¿Ok? Apretan Enter y esperan a que se descargue. En mi caso, yo ya lo tengo descargado, así que aquí me carga muy rápido, pero si ustedes no lo tienen, se van a empezar a descargar un par de cosas y ahí tienen que esperar un momento, ¿sí? Insisto, en mi caso ya está todo descargado porque yo ya lo estoy utilizando hace bastante tiempo, entonces no hay ningún problema. ¿Ya? Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar. ¿Sí? Para poder generar gráficos dentro de la librería, vamos a trabajar con un módulo especial que se llama PyPlot, ¿ya? Entonces, cuando lo importemos, vamos a poner import matplotlib y vamos a poner punto .pyplot, ¿ya? ¿Por qué? Porque la librería Matplotlib es una librería muy grande que tiene muchos tipos de módulos dentro y nosotros vamos a trabajar particularmente con este módulo que se llama PyPlot, que la verdad es bastante cómodo y nos permite hacer muchos gráficos, ¿sí? Y esto lo vamos a renombrar. Generalmente se usa el renombre PLT, ¿ya? PLT de PyPlot, ¿ya? Por lo tanto, esta va a ser la librería y este va a ser el módulo específico con el que nosotros vamos a estar trabajando, ¿ok? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, como ya lo había comentado, diseñar gráficos de funciones, ¿ya? Para poder graficar una función, por ejemplo, una función cuadrática, una función lineal, necesitamos primero tener un plano cartesiano, ¿verdad? Donde vamos a poner, ¿verdad? La gráfica. Así que eso va a ser lo primero que vamos a estudiar. Vamos a poner aquí gráfico cartesiano. ¿Sí? Vamos a aprender a hacer un plano cartesiano con todas las herramientas que tiene que tener para que nosotros podamos diseñar. ¿Ok? Entonces, ¿qué herramientas tenemos para generar un gráfico cartesiano? Bueno, lo primero que nosotros podemos hacer es utilizar la función plt.figure. ¿Ya? La función figure lo que de alguna manera nos va a permitir es establecer el tamaño que va a tener el script donde vamos a generar el gráfico. ¿Ya? Dentro de la función figure, ustedes van a poner el parámetro fixSize igual, y aquí van a poner una tupla, ¿ya? Donde van a indicar el largo y el ancho que va a tener el script donde ustedes van a graficar.
¿Ok? Entonces, esta es una de las funciones importantes que vamos a estar utilizando, ¿sí? Para ver si nosotros, por ejemplo, queremos graficar en un script chiquitito o a lo mejor queremos un script más grande, ¿te fijas? Ese tamaño, el largo y el ancho, lo vamos a establecer con esta función, ¿ya? Por defecto, obviamente tiene un tamaño, pero es mucho mejor nosotros controlarlo para no tener problemas, ¿sí? Bien, ¿qué otra función podemos tener? ¿Qué otra cosa nos interesa al momento de generar un gráfico cartesiano? Establecer los límites que va a tener el eje X y los límites que va a tener el eje Y, ¿ya? Entonces, para establecer los límites del eje X, vamos a utilizar la función plt.xlim y aquí ustedes van a poner el valor mínimo, el X mínimo y después el X máximo. ¿Sí? Y lo mismo con el eje Y. Para establecer los límites donde va a estar el eje Y, ponemos plt.ylim y aquí ponemos el Y mínimo, coma, el Y máximo. ¿Ok? Bien, y con esto ya nosotros podemos utilizar por último la función plt.show y esta función show es para mostrar el gráfico. Si ustedes no ponen show, no se va a ver el gráfico. ¿Ya? Entonces, estas son las funciones básicas que nosotros tenemos. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, aquí esto es para eh, controlar el tamaño del script. ¿Ah? Esto de aquí es para controlar el eje X. Esto es para controlar el eje Y. Y esto es para mostrar el gráfico. Mostrar, mostrar el gráfico. Ya. Entonces, estas son las funciones básicas que vamos a considerar. Obviamente hay muchas más y las vamos a ir viendo. Bien, entonces vamos a poner aquí plt.figure. Vamos a poner aquí fix size. Y, por ejemplo, yo quiero un script que no sea muy grande, por ejemplo, de 7 de ancho y de 6 de alto. ¿Ya? O sea, un poquito más anchito que alto. O sea, no tanto, pero un poquito más ancho. Ya, vamos a establecer los límites del eje X. Por ejemplo, yo quiero que el eje X vaya desde el 0 hasta el 10, por ejemplo. Entonces ponemos plt.xlim y aquí yo quiero que X vaya de 0 a 10. ¿Ya? Y lo mismo con el Y. plt.ylim y también que vaya desde el 0 al 10. Listo. ¿Se fijan? O sea, así de simple. Y ahora para mostrar el gráfico, plt.show. Y listo. Con eso se va a ver su gráfico inmediatamente. Entonces, vamos a cargar esto. Voy a hacer pequeñito esto. Y fíjense que aquí nos va a aparecer un gráfico. ¿Ya? Acá está. Fíjense. Acá está. ¿Se dan cuenta? Aquí nos aparece, se abre como esta pequeña ventana. Y aquí tenemos nuestro gráfico. Fíjense que efectivamente hemos controlado la información. ¿Sí? Miren, este fix size es para controlar el largo y para controlar el ancho. ¿Ya? Si yo lo modifico, si por ejemplo en vez de poner 7,6, yo pongo por ejemplo aquí, no sé, en vez de 7 pongo 14, a ver qué va a pasar si yo pongo 14. Mira, ahí se ve mucho más ancho, ¿se dan cuenta? Entonces, el primer parámetro es para controlar el ancho y el segundo es para controlar el alto. En este caso, bueno, así no se ve bien, entonces lo voy a dejar como estaba, de 7 por 6 o puede ser de 6 por 6. Voy a dejarlo de 6 por 6. Ahí está. ¿Sí? Un gráfico de 6 por 6. ¿Qué más? Fíjate, el eje X, recordemos que el eje X es el eje horizontal. Mira, aparece desde dónde hasta dónde. Desde el 0 hasta el 10. Eso lo controlamos acá, porque yo puse plt.xlim y le puse que yo quería que el eje X vaya desde el 0 hasta el 10. Si yo quisiera que en vez de ir del 0 al 10, quisiera que vaya, no sé, desde el -4 hasta el 6, por ejemplo, bueno, simplemente ponemos -4, 6 y fíjate, ahora, si observas esto, efectivamente aquí uno revisa el eje X, va desde el -4 hasta el 6. ¿Ok? Entonces eso uno lo puede controlar con la función xlim. ¿Desde dónde hasta dónde queremos que se vea el eje X? Yo lo voy a dejar de 0 a 10. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con el eje Y. Si ahora revisamos el eje Y, que es el eje vertical, ocurre lo mismo. Mira, el eje Y va desde el 0 hasta el 10. ¿Ya? Eso, ¿dónde lo controlamos? Bueno, esto lo voy a mover para allá. Eso, ¿verdad? Lo controlamos con la función yelim. Yelim te dice desde dónde hasta dónde. Si yo quisiera que el eje Y vaya desde el 0 hasta el 4 solamente, entonces aquí simplemente pongo 0,4, ¿verdad? Y hago correr esto. A ver, hagamos correr esto. Y acá está. Ahora sí, fíjate que el eje Y se mueve desde el 0
hasta el 4. Bueno, aquí va dando saltitos de 0,5, ¿verdad? Pero ese es el rango de movimiento. ¿Ya? Entonces, la función xlim y ylim nos permiten controlar desde dónde hasta dónde queremos que se genere el gráfico. Y la función show simplemente lo que hace es mostrar el gráfico. Si yo no pongo show, fíjense, lo voy a borrar y hago correr esto, fíjate que no aparece nada, no se carga nada, porque yo no he puesto show. ¿Sí? Si ustedes ponen plt.show, ahora sí se va a ver el gráfico. ¿Sí? Entonces, generalmente uno pone la función show al final, ¿verdad? Una vez que tú ya diseñas todo tu gráfico, pones show y así se ve. ¿Ya? Así uno puede mirar el gráfico que está creando. ¿Ya? Entonces, fíjate, aquí ya estamos empezando a diseñar un plano cartesiano. ¿Ya? Aquí yo podría graficar, por ejemplo, una función cuadrática, podría graficar una función, no sé, seno, podría graficar aquí una función exponencial, ¿verdad? Una recta, una función lineal. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los videos. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer con este plano cartesiano? Porque la verdad es que se ve ahí nomás, ¿verdad? El plano como que no se ve muy bonito. Tenemos que seguir agregándole cosas. Bueno, primero miremos acá el eje X. Fíjate que el eje X va dándose saltitos de dos en dos. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Lo mismo que el Y. 0, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, que en vez de que aparezca de 0 a 10, aparezca, o sea, que vaya de 2 en 2 en vez de que vaya así, que vaya de uno en uno? O sea, que diga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ¿cómo podemos controlar eso? Que así como que no se ve muy bien. Yo creo que se vean todos los números. O no sé, que se vaya dando saltitos de 0,5, cosas de ese estilo. Para eso tenemos otra función que la voy a añadir acá entre medio, que es la función plt.xtix, xtix, ¿ya? Y la función plt.jetix. ¿Sí? ¿Qué hacen estas funciones? Estas funciones nos permiten controlar cómo se van a ir viendo los números del eje X y del eje Y. ¿Ya? Entonces ustedes aquí ponen dentro una lista y aquí ponen las etiquetas. ¿Sí? Ahí ponen las etiquetas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi gráfico así, hago cargar, fíjate que aquí se van viendo, por ejemplo, el eje X se ve de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Si yo quiero que se vea de uno en uno, ¿qué tendría que poner? Bueno, aquí voy a poner plt.xtix, uy, tix, y aquí tengo que poner una lista. Ya, entonces, ¿qué números quiero que se vean? Que se vea el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Ahí está. ¿Te fijas? Aquí yo puse directamente las etiquetas que yo quiero que se vean. Entonces, si yo hago correr mi gráfico, mira, te das cuenta que ahora en el eje X se ven justo los valores que yo puse. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que se vean de 3 en 3? Bueno, entonces aquí los pongo nomás, po. A ver, yo quiero que se vea el 0, el 3, el 6 y el 9. Y no quiero que se vea nada más. Entonces, hago correr esto y fíjate que ahora efectivamente se ven esos valores. ¿Ok? Entonces ustedes pueden controlar qué valores quieren que se vean. Yo voy a poner del 0 al 10 porque se ve más bonito, ¿ya? Ahora, una cosa importante. Yo puedo poner aquí manualmente 0, 1, 2, 3, pero evidentemente eso de repente se vuelve muy tedioso. Entonces es recomendable utilizar una comprensión de listas, ¿sí? O sea, yo que puedo poner aquí y para i en el rango desde 0 a 11, ¿verdad? Recuerden que el rango siempre llega uno antes. Así que ahí voy a tener todos los números del 0 al 10. Hago correr y ahí sí, fíjate que mi eje X se ve bonito, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con el eje Y? Mira, el eje Y va de 2 en 2. Yo igual quiero que se vaya, se vea de uno en uno, entonces voy a hacer lo mismo. ¿Qué voy a poner? Voy a poner aquí plt.jetix y aquí voy a poner una lista y voy a hacer lo mismo. Y para i en el rango de 0 a 11. Ahora sí, hago correr y ahora sí, miren mi planito. Lo voy a alargar un poquito, aquí voy a poner 7. Ahí el tamaño lo voy a poner un poquito más anchito porque lo encuentro como muy angosto. Ahora sí, ahí sí, mira, ahí sí el planito cartesiano ya se ve un poquito más bonito, ¿verdad? Ahí ya se ve un poquito más bonito. Entonces, ya aquí uno ya puede empezar a arreglar algunos parámetros. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjate, ya tenemos controlado lo que queremos que se vea en el eje X. Esto se hace con la función xtix y ya tenemos controlado lo que queremos que se vea en el eje Y con la función jetix. Si yo, por ejemplo, en el eje X quiero que en vez de que se vea de uno en uno, quiero que se vea de 0,5 en 0,5, o sea, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, así,
Eso simplemente se controla, insisto, aquí. Aquí, ¿qué podríamos poner? Tendría que poner 0.5 por i. Y ahí i tendría que correr desde el 1 al 20, ¿verdad? Para que ahí el 20 al dividirlo por 2 me dé 10. Ahí sí, fíjate. Mira, ahora si el eje X te das cuenta que va de 0 en 5 en 0,5. 0, 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3. ¿Se dan cuenta? Insisto, todo eso ustedes lo pueden controlar acá. Yo lo voy a dejar simplemente de uno en uno porque se ve mucho más bonito así. A ver, hagámoslo correr. Ahora sí. ¿Está bien? Bueno, ahí lo dejé hasta el 20. Lo quiero hasta el 10 nomás. Ahí sí. A ver, ahora. Ahí sí. Ahí ya tenemos, ahí ya uno puede graficar algo más bonito. Ya, ¿qué más podemos agregar? Porque así todavía como que se ve, eh, no se ve muy bien, ¿verdad? Yo quisiera agregar más cosas. Un plano cartesiano tiene muchas más cosas. Bueno, una cosa que podría interesarnos agregar es, por ejemplo, los títulos a los ejes. A lo mejor yo quiero agregar aquí un título para el eje X, un título para el eje Y, a lo mejor le quiero poner un título al gráfico, ¿verdad? Y ponerle, no sé, gráfico cartesiano o no sé, gráfico de la función f de x igual a no sé cuánto. A ver, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Bueno, para poner gráficos, o sea, para poner títulos más bien dicho, ¿ok? Voy a poner acá abajito. Para poner títulos tenemos la siguiente función. Para poner un título en el eje X ponemos plt.xlabel, ¿sí? Y acá adentro, entre comillas, ponemos el título del eje X. Título eje X. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, aquí voy a bajar un poquito y le voy a poner un título al eje X, voy a poner eje X nomás, ¿no? Porque el eje X le voy a poner eje X, ¿sí? Entonces ponemos plt.xlabel y aquí ponemos eje X, ¿sí? O de abscisas. Creo que se escribe así. A ver, déjenme corroborarlo. Abscisas, déjenme corroborar cómo se escribe. No, me falta una S. Abscisas, ahí sí. Eje X o eje de abscisas. Ahí sí. A ver, hago correr esto y veamos qué nos sale. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Miren, acá abajito me apareció un título. ¿Ya? Se ve chiquitito, pero no se preocupen porque ya lo vamos a modificar. ¿Ya? Pero ahí apareció un título. Fíjense que le pusimos un título al eje X. ¿Ya? ¿Y cómo le pongo un título al eje Y? Bueno, de la misma manera, solo que aquí en vez de poner X-label ponemos Y-label, ¿verdad? plt.ylabel y aquí ponemos el título del eje Y. ¿Sí? Entonces vamos a agregar aquí un título, plt.ylabel, y este se va a llamar eje Y o eje de ordenadas. Entonces, hacemos correr esto y fíjate que ahora aquí aparece un título. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos falta? Nos falta el título grande, el título general, así como plano cartesiano. A ver, ¿cómo se pone ese título grande? Bueno, ese título grande se pone con la función plt.title. Aquí ustedes ponen el título general, por ejemplo. Supongamos que llamémoslo así. Entonces vamos a poner aquí plt.title y vamos a poner aquí plano cartesiano. A ver cómo se ve nuestro gráfico ahora. Ahí sí, fíjate que ahí aparece un título para el eje Y, o sea, para el título general, ¿verdad? Entonces, con estas funciones básicas, nosotros podemos ponerle un título al eje X, un título al eje Y y un título general. Obviamente, estos títulos que ponemos puede ser lo que nosotros queramos, ¿sí? No tiene por qué ser eje X, eje Y, plano cartesiano, ustedes pueden poner lo que quieran, ¿ok? Esto es un ejemplo, ¿ya? Entonces, voy a arreglar aquí, en vez de poner aquí, voy a poner solamente eje X y aquí voy a poner solamente eje Y. A ver, hago correr esto. Ahí sí. ¿Sí? Ahí tenemos, fíjate, el título plano cartesiano, eje Y, eje X. Ya, perfecto. Todo bien. Chuta, pero es que así como está, como que no se ve muy bien, ¿verdad? Si volvemos a revisar aquí el gráfico, revisémoslo. Acá está. Chuta, eso como que, fíjate, aquí, por ejemplo, esto se ve muy pequeñito, a lo mejor yo quiero que se vea más grande, este título a lo mejor yo quiero que esté en negrita, a lo mejor quiero, por ejemplo, no sé, cambiar el tipo de letra, quiero hacer que sea más grande, ¿cómo le doy formato? Bueno, tenemos algunas funciones extra que podemos agregar, ¿ya? Entonces, ¿qué funciones extra podemos agregar? Las voy a ir poniendo acá al ladito. Ya, una función extra que podemos poner aquí es la función color. Color igual.
y aquí ustedes entre comillas le ponen el color que quieren. O sea, ustedes pueden cambiar el color de los textos que ponen, ¿sí? ¿Cómo indican el color? El color se puede indicar de dos maneras. Una es en inglés, ¿ya? O sea, ustedes ponen, por ejemplo, aquí el título grande, este de plano cartesiano, quiero que esté en color azul. Entonces aquí mismo ponemos coma, color igual blue, por ejemplo. Entonces yo hago correr esto y ahí está. ¿Te das cuenta? Mira, ahora el título aparece en color azul. ¿Se fijan? Ustedes pueden poner el color que quieran, ¿ya? En este caso yo puse que el color es azul. Entonces al eje X le voy a poner de color, por ejemplo, a ver qué color puede ser. Por ejemplo, purple. A ver, ¿cómo queda si hago eso? El eje X, mira, el eje X quedó como de color morado, ¿verdad? Y el eje Y lo vamos a poner verde. Entonces, ¿qué podría poner aquí? Color igual green. A ver, hago correr esto y ahora sí. Fíjense que cambié de color los ejes, ¿sí? Entonces puedo poner un color, ¿ya? Entonces el color, como les digo, se puede indicar en inglés, pero también se puede indicar de otra forma que a mí me gusta mucho más, que es que nosotros también podemos utilizar colores en formato hexadecimal, ¿ya? Los hexadecimales es una forma que tenemos para denominar un color por medio de unos numeritos que son medios raros, ¿ya? A ver, ¿cómo ustedes pueden encontrar colores hexadecimales? Miren, una forma muy sencilla para que no se compliquen la vida, váyanse a internet y pongan aquí colores hexadecimales. Hacemos correr acá y aquí vamos a tener un montón de generadores de colores hexadecimales. Entonces, por ejemplo, yo voy a revisar el primero y aquí, fíjate, tenemos los colores hexadecimales. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí, mira, aquí yo tengo la paleta de colores? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo empezar a buscar mi color, no sé, aquí un colorcito morado, por ejemplo, ese. Ya, y ahora, ¿cómo encuentro el hexadecimal? Bueno, acá arribita, si tú te das cuenta, dice hex, ¿sí? Entonces ustedes copian ese y ese es el que tienen que pegar. E inmediatamente van a poder revisar el color, ¿sí? Entonces aquí voy a copiarlo, ahí, control C, me vengo acá y aquí, por ejemplo, donde decía blue, que era el título, le voy a poner este color, fíjate. A esos son los colores hexadecimales, son medios raros, pero si ahora yo hago correr, se dan cuenta, miren, mi título quedó como con ese color morado, que fue el hexadecimal que yo encontré acá. Aquí, ¿se dan cuenta? A ver, quiero otro color, un color más clarito, por ejemplo, ese que sea como rosado. Ya, por ahí. Entonces aquí voy a copiar el hexadecimal con control C. Aquí vengo, lo pego, y si yo vuelvo a hacer correr esto, a ver cómo queda el título. Fíjate, el título quedó como más rosado. ¿Se fijan? Entonces pueden utilizar colores hexadecimales también. Yo usualmente utilizo solamente hexadecimales porque, o bueno, en inglés también de repente para hacer alguna prueba, pero generalmente uso colores hexadecimales porque me permiten controlar mejor la tonalidad y todo eso, ¿sí? Así que se los recomiendo. No tienen que saberse los colores hexadecimales de memoria. Ya, o sea, no es que ustedes tengan que aprenderse, o sea, imposible. No, no, no. Ustedes se buscan en internet cualquier generador de colores hexadecimales y una vez que lo encuentran, copian y pegan. Y es así, así de sencillo, ¿sí? Estas cosas no se aprenden, ¿ya? Sino que simplemente no se aprenden de memoria los códigos, sino que hay que saber usarlos, ¿no? ¿Sí? Fíjense que hay otras formas de analizar los colores, como el RGB, ¿sí? El RGB tiene que ver con la cantidad de rojo, ¿verdad? La R es de red, la G es de green, que es la cantidad de verde, y la B es de blue, la cantidad de azul, ¿sí? Esa es otra forma de ver los colores. Y otra también es la HCl, ¿ya? También hay otra que es la RGBA, que se parece a esta, pero en vez agrega un cuarto parámetro que es el parámetro alfa, que es el que mira la transparencia, ¿ya? Esos son un montón de cosas que ustedes pueden ir averiguando. Ya, entonces fíjate, podemos poner colores. Ahí pusimos algunos colores medios extraños. Ya, ¿qué otra cosa le podemos agregar a los ejes? Bueno, otra cosa que a nosotros nos interesa es, por ejemplo, el tamaño. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que el título sea más grande o sea más pequeño? Bueno, para eso tenemos otra función que es la función font size. Font size. Igual, y aquí ustedes ponen un número. Esto es para controlar el tamaño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo vengo aquí, miro mi gráfico
Y, chuta, a ver, yo, por ejemplo, a lo mejor quiero que el título sea más grande, ¿verdad? Obviamente la idea es que el título sea mucho más grande para que se note, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, aquí, donde dice plano cartesiano, voy a agregar otro parámetro, font size, y quiero que el tamaño sea de tamaño 15. Por defecto viene de tamaño 10, ¿ya? A ver, hagamos correr. Ah, ¿se dan cuenta que ahora se ve más grande? A ver, ¿y qué pasa si yo lo dejo en tamaño 20? Debería verse más grande todavía. A ver, en tamaño 20. Hago correr esto. Ah, miren, ahí ya se ve bastante más grande. Entonces, se dan cuenta, ustedes pueden controlar el tamaño con font size. ¿Ok? Así de sencillo. Si ustedes quieren un tamaño más grande, bueno, mandan más grande, ¿no? Si quieren algo más pequeño, bueno, lo dejan en más pequeño. ¿Sí? Insisto, por defecto viene en tamaño 10. Entonces voy a poner aquí, por defecto viene en tamaño 10. ¿Ok? Entonces, ustedes lo quieren más chicos, tienen que poner un número más pequeño que 10. 9, 8. Y si lo quieren más grande, bueno, más grande que 10. Pero por defecto, todos los textos vienen en 10. ¿Ya? Eso es una cosa importante que debemos considerar. ¿Ya? Entonces, ya nuestro grafiquito se va viendo así. Bueno, voy a sacar los colores aquí de los ejes porque como que no se ve muy bien con esos colores. Y el título lo voy a dejar así negro nomás, pero lo voy a dejar más grande. Por ejemplo, en 15. Ya, y aquí el eje, el título del eje X lo voy a dejar en 12. Font size igual 12. Y el del eje Y también. Font size igual 12. Ya, a ver, hagamos correr esto. Ahí sí. Ya, por ahí sí, fíjense que se ve un poquito mejor. Ahí esto se ve un poquito más grande y bueno, el título también se ve más grande. De hecho, podríamos dejarlo más grande todavía. El título así tipo 18. Ya, perfecto. ¿Qué más podemos modificar? También podemos modificar el tipo de letra. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí cómo se cambia el tipo de letra con la función font name. Font name. Y aquí ustedes ponen el tipo de letra. ¿Sí? ¿Cómo qué tipo de letras pueden tener? No sé, por ejemplo, Cambria, Times New Roman, Roman. ¿Qué otro tipo de letra? No sé, Arial. ¿Te fijas? Hay un montón de tipos de letras, ustedes pueden poner la que les guste. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo al título le voy a poner, a los ejes le voy a poner el tipo Arial. ¿Sí? Entonces ponemos font name igual Arial. ¿Sí? Y esto mismo para los demás. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner esto y esto. Hago correr acá y ahora el tipo de letra cambio a Arial. ¿Ya? Quizás no se nota mucho, ¿verdad? A ver si lo cambio, por ejemplo, a Cambria, se notará. A ver, Cambria es un poquito más como delicada. Acá, fíjate, ahí, el eje que lo dejé, el eje X lo dejé en Cambria. ¿Se dan cuenta que se ve distinto? Lo pueden comparar con el texto del eje Y. ¿Se dan cuenta? Se ve distinto. Claro, porque cambiamos el tipo de letra. ¿Ya? Entonces ahí se nota un poquito más. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar todo en. Sí, me gustó Cambria. Vamos a dejarlo todo en Cambria. Ya. Ahí entonces tenemos el tamaño. Bien, y por último, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas más, ¿no? Pero estas son algunas funciones básicas. Bueno, la última función que vamos a ver es una función que nos permite dejar texto en negrita, ¿ya? Entonces, ¿qué función es? Es la función font weight. Font weight, ¿ok? Uy, esto me faltó dejarlo. Ahí sí, comentado para que no tengamos problemas. De hecho, a ver, dame un segundo, esto lo voy a dejar acá para que se vea bien. Ahí sí. Ya, la función font weight igual a bold. Ok, con esto ustedes dejan el texto en negrita, ¿sí? Si ustedes quieren el texto en negrita, ponen font weight igual bold. Entonces, por ejemplo, aquí, observemos el título. Por ejemplo, imagínense aquí, yo quiero que el título del plano cartesiano quede en negrita. Entonces aquí, donde está el título del plano cartesiano, vamos a agregar font weight y eso va a ser igual a bold. Uy, bold. Entonces hago correr esto y ahora sí, fíjense que el título quedó en negrita. ¿Ya? El título quedó en negrita, ¿ok? A ver qué pasa si pongo, por ejemplo, italic. A ver, hagamos correr esto. No, italic no lo tomo. Ya, simplemente bold. Sí, creo que será simplemente con weight. A ver, déjenme hacer una prueba muy rápida. No, no lo tomo. Ya, no se preocupen.
Lo iba a cambiar a itálica, pero no lo tomó. Simplemente lo dejamos así como negrita. Bien, entonces photo weight igual bold les permite dejar un texto, por ejemplo, como este en negrita. ¿Ok? Entonces, ya con esto, fíjense que la estructura como general del plano cartesiano ya se ve un poquito mejor. ¿Sí? Entonces aquí estamos, recuerden que lo que estamos intentando hacer es crear una especie de plano cartesiano donde nosotros después podamos graficar funciones. La idea es que yo después aquí pueda graficar la función raíz, la función cuadrática, todas esas cosas. Entonces aquí estamos creando el esquema general, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos visto en este video? Cómo generar el gráfico, cómo modificar el tamaño del script con font size, ¿verdad? O sea, no con font size, con fix size, ¿verdad? La función que vimos acá al inicio, fix size. Hemos visto cómo establecer los límites del eje X y del eje Y, ¿verdad? Con la función xlim y ylim, ¿verdad? Cómo establecer las etiquetas de los ejes. Hemos visto cómo agregar los títulos a los ejes y al título general y cómo modificar eso, poner colores, poner tamaños, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí obviamente esto es a su propio gusto, ustedes tienen que ir arreglándolo como ustedes quieran. ¿Sí? Otra cosa importante es que eh, bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, bueno, no se va a notar todavía, pero más adelante lo vamos a ver mejor. Acá abajo hay un par de herramientas que son bastante útiles, ¿sí? Ahí, que nos permiten modificar o hacer algunos pequeños arreglos dentro, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes presionan ese botoncito que está ahí, que tiene como un más, ¿sí? Ustedes van a poder mover el gráfico. Fíjense que si yo aquí lo muevo, se van moviendo los ejes. No se nota mucho porque aquí no tengo nada. ¿Se fija? Aquí está todo en blanco, entonces no se nota cómo se está moviendo. Pero después cuando tengamos una gráfica, ustedes lo van a notar mejor. ¿Ya? Yo puedo mover el gráfico y mover la función de un lado para otro. ¿Ya? Después, si ya no quiero seguir moviendo, lo vuelvo a presionar y no ocurre nada. Si yo quiero volver al estado inicial que lo tenía, fíjate que aquí tengo una flechita que me permite retroceder, o sea, volver atrás. ¿Sí? Y si yo quiero dejarlo como estaba por defecto al inicio, apretamos la casita. ¿Sí? Esa casita como que reinicia y te deja en el estado inicial. ¿Ya? También aquí tenemos una lupa. Esa lupa es para acercar el gráfico. Insisto, todavía no se nota porque no tenemos gráfico, pero cuando tengamos un gráfico ya se van a dar cuenta. Entonces aquí aprietan eso, aquí ustedes hacen este marquito y se van a dar cuenta que se hace como una especie de zoom. ¿Ya? Bien, y por último, la última función que tenemos, ¿verdad? Es esta función que está acá al ladito. Esa función que está ahí te permite guardar la imagen, ¿ya? O sea, a lo mejor tú tienes un gráfico que te quedó bonito y lo quieres guardar, por ejemplo, para usarlo en un Word o cualquier cosa o en una presentación PowerPoint. Ustedes presionan acá y les aparece inmediatamente este script donde ustedes pueden guardar su imagen. Entonces aquí ustedes le ponen el nombre, no sé, imagen uno. Y aquí ustedes al ladito buscan dónde la quieren guardar. Por ejemplo, yo la quiero guardar en el escritorio, en alguna carpeta, no sé. ¿Sí? Este que está acá al ladito, estos botoncitos, es para hacer algunas pequeñas modificaciones a los gráficos. Ya es como para moverlos aquí. Se fijan que ahí, cuando yo los voy moviendo, se va modificando el gráfico. ¿Sí? Ya, eso es para hacer algunas modificaciones. La verdad es que nosotros no lo vamos a usar tanto. Aquí aprieto reset para volver al valor principal. ¿Sí? No lo vamos a usar tanto porque nosotros vamos a hacer las modificaciones con el código. ¿Ya? Bueno, esas son algunas cosas interesantes que vamos a estar viendo en los próximos videos. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando esta primera parte. Vamos a hacer una segunda parte donde expliquemos un par de funciones extra, cómo agregar una grilla, cómo agregar una leyenda y otras cosas más para que el gráfico se vea más bonito todavía. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces finalizamos este video. Cualquier duda, pregunta, consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.